Ya. Muy buenas tardes a todos. Por favor, coméntenme ahí en el chat, ¿se escucha bien? ¿Tenemos buena recepción de audio? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. A ver, en esta ocasión, en esta sesión, vamos a promover un poquito más la participación, ¿ya? De a poco, de todas maneras, para que no nos atropellemos, especialmente en este formato de conferencia. Si ustedes se fijan al costado derecho de la pantalla, hay una manito en el menú lateral derecho, hay una manito, y ahí ustedes pueden levantar la mano. En el fondo, cuando pinchen ahí, levantan la mano para pedir la palabra, ¿ya? Eh, Antes de comenzar, les quería consultar un poco cómo les ha ido con el módulo cero, con el curso de introducción al aula. A ver si alguien quiere comentar algo. La manito al costado derecho, barra lateral, es un menú blanco, donde está la presentación al costado. O si no, la- el audio para que puedan compartir la apreciación. Me gustaría que comentaran un poco cómo les ha ido con el módulo cero. A ver si alguien puede tomar el audio. No, acuérdense que estamos en un curso de e-learning, así que aquí hay que participar. Colaborativo. Ahí está María Bernarda haciendo intentos, vamos. Ricardo Pérez también lo veo acá conectando. ¿Se escucha? Ahí, Gabriel, te escucho. Hola, buenas tardes a todos. Pude ingresar, revisar los contenidos, más no avanzar mucho. Pero sí se comprende al menos la estructura de las tareas, eh, familiarizándome principalmente con la plataforma durante el día de hoy, Ya, cambiando el nombre, esas cosas. perfecto, eso. Familiaricen, acostúmbrense y customícenla, en el fondo hagan la suya. ¿Hay más Hola, opiniones? profesor. Sí, Sí, hola, buenas tardes, Carlos Tejos, acá en Santiago. Profesor, cometí el error de debutante en esto, ¿sí? Como había que preparar el uno, me centré en el uno, y la verdad que es un mundo por conocer, es un océano, y le diría que demoré por lo menos una hora 10, en revisar y familiarizarme con cada uno de los iconos, abrir y qué tiene. Me imagino que esa dinámica que a mí ahora me costó, porque es la primera vez que lo hago, me hizo que ni siquiera me diera cuenta que había un módulo cero y que en ese módulo cero también debiera haber, porque aún no lo veo, debiera haber la cantidad más o menos ingente en ciertas iconos o palabras con los cuales yo creo que ya tenemos que empezar a familiarizarnos, tales como, antes de empezar, dije, ¿qué será esto? Comunicación, y las tres modalidades de la comunicación, me llama la atención lo de la cafetería, ¿sí? Hice una pregunta en el foro a modo de prueba para ver si estaba haciéndolo bien. Puse la foto, que ahí me demoré un poco también. En la conferencia propiamente tal, material de estudio, que está muy bueno, por lo menos para el módulo 1, evaluaciones y encuestas. Y yo, con olfato periodístico, quise ver lo de las evaluaciones, ¿sí? Y me di cuenta que está como con orden de embargo o vedado hasta cierta fecha. muy bien, vamos a hablar de eso ahora. Y me fui a las evaluaciones y dice bloqueado hasta el 26 de octubre. Yo dije, quiero ver. Lo que sí lo que ver fue la rúbrica. Así que fue un ejercicio largo, por ser la primera vez, pero ya uno se va, la secuencia está clara, o sea, es fácil, es amigable la presentación, marcar iconos, descubrir, anoté todo en papel, soy a la antigua, digamos, y tendré que hacer el traspaso y ser más rápido para la próxima. Así que gracias y que todo esté muy bien. Buena tarde. Muchas gracias por la apreciación.
¿Alguien más que quiera? Buenas tardes. María Fernanda. Buenas tardes a todos. Como dijeron anteriormente, igual hoy día me familiaricé completamente con el módulo cero, viendo cada uno de los iconos, viendo cada uno del material. Así que fue fundamentalmente hacer una navegación exhaustiva con el módulo cero, porque de esa manera obviamente que nos permitirá ir mejorando en el módulo 1 y en los módulos siguientes. Eso, muy bien. Ya, revisado la plataforma. Mira, les quería comentar una cosa. Este diplomado tal vez puede ser más conciso en cuanto al consumo de contenido, es decir, podríamos hacerlo más apretado, pero como combina las herramientas multimedia, y el mismo caso de la plataforma, ustedes se van a dar cuenta que se van a demorar 2 días más o menos en familiarizarse bien con la plataforma. Cuando hayan descubierto todos los iconos y se encuentren con varios, aquí está, se van a dar cuenta que no era tan complicado y van a tener cierta familiarización con todas las plataformas, porque como les decía ayer, todas funcionan relativamente igual, ¿ya? A mí me pasó lo mismo con esta plataforma, me demoré un poco más de un día también en familiarizarme, pero ya el segundo día ya andaba bien, ¿ya? Y por el lado de la navegación, a ver, quería comentarle un par de cosas. Primero, el módulo cero dura una semana. Por lo tanto, ustedes tienen una semana para hacer todo. Eso no significa que tienen que hacer todo de manera expedita, es decir, en 2 días tratar de terminarlo, sino que ojalá hagan el proceso de madurez con la plataforma, luego vayan al foro donde tienen que hacer una participación. Yo ya vi que habían personas que se habían metido a hacer alguna intervención en el foro, y lo cual lo encuentro bueno, pero también tiene que haber cierta familiarización con la plataforma y tienen que esperar que los otros compañeros también hagan intervenciones para que se haga una discusión, ¿ya? Yo también ahí les dejé un par de comentarios para abrir el debate, pero la idea es que participen. Vi también que habían hecho respuestas con video. Eso también lo permite la plataforma, están los tutoriales cómo se puede contestar con video, es muy bueno que lo utilicen porque además les permite explayarse un poco más también en lo que quieren comentar, y para los que no les gusta escribir es otra forma de contestar, ¿ya? Ya, eso es lo que le quería decir en cuanto al uso de la plataforma. Este curso, el curso de Fundamento de Aprendizaje, funciona de la misma manera. La idea es que no se apuren en el consumo del contenido. Cada semana es una unidad. Por eso son 6 semanas, son 6 unidades. En esta conferencia vamos a ver lo que vamos a ver en esta semana y lo que se va a ver en la semana siguiente. Si ustedes después quieren anticipar el aprendizaje, es bueno, pero nos va a truncar un poco en lo que sea el debate y el desarrollo justamente del aprendizaje que vamos a hacer de manera colaborativa, ¿ya? Sí, acá salió un alcance en el chat de Valentina, nos cuenta que para encontrar la manito, clic izquierdo, en su nombre saldrá establecer estado y aparecerá alzar. Yo que acá veo el menú, la mano ya me aparece ya, entonces por eso no tenía esa función. Ya. Lo otro es que en la parte de los módulos del curso cero, Esteban Barahona, nuestro tutor social, abrió ahí un apartado de conferencias donde está alojada la conferencia de ayer, por si la quieren revisar o repasar, ¿ya? Eso respecto del módulo cero. Respecto de las evaluaciones, sigamos en el módulo cero. Como les dije, el módulo cero se cierra el domingo. Por lo tanto, es importante que hagan todos los ejercicios de aquí al domingo. Ojalá la participación en el foro al día jueves, viernes, el cuestionario al día viernes, sábado, y la tarea a más tardar al domingo, cosa que cumplan con los requisitos de plazo, ¿ya? Y en el caso de este módulo, que es el módulo de Fundamentos de Aprendizaje, tenemos... El cuestionario tiene fecha de entrega el 25, pero se abre el 19. En este momento, lo único que está abierto es el foro. Y, como les decía, la idea es que consuman el contenido y con el contenido vayan interviniendo. Las primeras intervenciones que vi en el curso cero eran intervenciones sin referencia. Traten de ensayar las referencias. La forma de referenciar, busquen la norma APA, la pueden buscar en Google o bien...
Si la pueden buscar en Google y pueden ver cómo se referencia rápido. Habían varios que la estaban utilizando y con Iván estamos preparando ahí un folleto para poder subir y que lo tengan también como recurso complementario. El foro está abierto hasta el 16 de octubre. La idea es que primero atendamos el foro, luego veamos el tema del cuestionario antes de Halloween y después de Halloween vemos el tema de, el trabajo final, que vence el 9 de noviembre. ¿Ya? Así que dicho esto, para que vean que las evaluaciones no van todas al mismo tiempo, sino que tienen periodos y eso lo pueden ver en el link de evaluación. Ya. Ya, habiendo dicho esto, entonces, Una pregunta. sí. En el foro cero se tenía que intervenir a partir de una pregunta que ustedes hicieron. Entonces no entiendo dónde está el referenciar, el buscar, porque es una pregunta bastante general. Sí, vaya a la bibliografía que encuentre, anda a la web y referencia desde ahí. No me importa en este caso que sean referencias fidedignas o de fuentes serias, traten de que obviamente que sean fuentes serias, pero me interesa más bien que ejercitemos la intervención, el cómo referenciar y tratar de hacer esta combinación en la respuesta entre nuestra experiencia y lo que dice la academia. El módulo 0, pregunta Pepe Castillo, si el módulo 0 tiene como tarea presentarse. No, la verdad que ahí están en las evaluaciones, dice que hay 3 ejercicios de evaluación, un cuestionario, un foro y una tarea. En el foro, más que presentarse, hay que intervenir, ¿ya? Hay que participar. Esa es la idea. Ya, y antes de empezar, lo último que se me había olvidado también comentarles ayer es que al final de cada conferencia se pasa lista, y esa lista es la que determina la asistencia. Por lo tanto, tienen que quedarse un poquito para que Esteban saque la foto de quienes participaron justamente en ese momento en la conferencia, y ahí cerramos la sesión. ¿Ya? Vamos entonces, a ver, los que tengan problema con la manito, pueden, no me importa si intervienen, el problema es que no nos atropellemos si es que vamos a intervenir hablando, ¿ya? Si alguien quiere mostrarse también con la cámara, no hay ningún problema, así nos vamos conociendo. Y la idea es que le ganemos a la tecnología y lo hagamos más humano esto. Ya. Vamos con el aprender a aprender. Como les dije, hoy día vamos a ver 2 unidades, que son las de aprender a aprender y la del proceso de aprendizaje. La de aprender a aprender tiene mucho que ver con el tema de metacognición. Así que, en realidad, antes de empezar, me gustaría saber si alguien tiene alguna relación, ha tenido alguna relación o tiene algo que ver con procesos de metacognición, le ha tocado trabajar con eso, conoce la palabra, sabe de qué estamos hablando. ¿Me pueden comentar? Marisol, Daniela, sí saben. María, bueno, los que sepan, a ver si me pueden dar un breve alcance de su experiencia o de qué es lo que saben sobre metacognición. Ojalá intervengan hablando, ¿eh? Aprovechemos de conversar. Ahí levanté la mano, no sé si se escucha. Sí, Marisa Ehlers, ¿tú, no es cierto? María Luisa. María Luisa. Sí. Ya. Bueno, la metacognición se refiere a reflexionar sobre el propio pensamiento. Es como un nivel más elevado en la taxonomía de Marzano, de Bloom, donde uno va tratando de entender por qué se llega a una determinada reflexión y pensar sobre lo que ya se ha determinado y especialmente con los demás, ¿eh? Una reflexión colectiva donde el aprendizaje, digamos, se hace más profundo, mucho más significativo. Perfecto. ¿Te ha tocado trabajar con ellos, María Luisa? Sí, soy profesora. Soy Perfecto. profesora y por lo tanto uno siempre trata de que los alumnos alcancen ese nivel que no es tan fácil
especialmente con los más niños, más chiquititos, se hace más complicado, pero igual se puede lograr, ¿ah? Reflexionar sobre lo que se aprende, para qué sirve, cuál es el contexto, en fin, es como poder elevar, insisto, el nivel de aprendizaje que se tiene. Perfecto. Acá también Daniela nos comenta que ella es educadora de párvulo y en el proceso con los niños, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo utiliza para reflexionar sobre lo que se ha realizado. O sea, como que lo asociamos un poco a la revisión de calidad después de que aplicamos un proceso, a ver cómo resultó y qué es lo que se llevó cada uno. ¿No es cierto? Tiene un poco que ver con eso. Profesor, Carlos Tejos yo lo entiendo, lo de la metacognición y especialmente el aprender a aprender, y lo resumo en lo siguiente: ¿cómo discurre el pensamiento? ¿Cómo discurre el pensamiento? ¿Cómo discurre esa energía intelectual a la hora de recabar información y luego poder recrearla desde la dimensión del lenguaje? Tiene que ver con esa experiencia de aprendizaje en tanto cambio y exponerse a estímulos. Puedo estar equivocado, pero eso es lo que, sin citar a nadie, no estoy citando a nadie, pero eso es lo que yo entiendo como metacognición y en alusión también a este proceso intelectual superior, aludiendo a la taxonomía o clasificación de Marzano, que una colega recién señalaba. Sí, gracias, Carlos. La verdad es que está bien tu intervención. Eso sí, combina un poco elementos que tienen que ver con los tipos de conocimiento. Acá ahora vamos a ver la separación, ¿ya? Okay. En esta sesión nos vamos a concentrar en la metacognición, como les decía, su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y vamos a ver estrategias relacionadas con ello y técnicas de aplicación. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de metacognición, tenemos que inmediatamente relacionarlo a la participación activa, y como que la participación activa se nos atropella un poco con esta relación de e-learning, donde no tenemos la presencia física para la participación activa. Pero como les he dicho desde el comienzo, siempre la colaboración y la participación es clave en este tipo de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, para lograr una participación activa plena, lo que necesitamos son 3 pilares, y esos 3 pilares nos van a acompañar seguramente en todo este curso. Esos 3 pilares son la reflexividad, que ustedes lo estaban mencionando justamente y que aparece en las respuestas que me han dado. Lo otro es la autoconciencia, y autoconciencia significa el poder y esta conciencia es con C. Ayer veíamos la conciencia con S, esta conciencia es con C. Y esta es poder discriminar entre lo bueno y lo malo. Es como el árbol de decisión. ¿Ya? Y la otra es, el otro pilar es el autocontrol. ¿Ya? Y el autocontrol no se refiere al control de impulsos, sino más bien se refiere al poder anticipar, leer y funcionar sobre una de las ramas de las que vamos a tomar decisión para poder intervenir, pero sin exacerbar, dado que estamos en un mundo colaborativo. Por eso no perdamos de vista lo que es el eje principal, que es la participación activa. Así que la participación activa se nos acompaña de 3 pilares, que son la reflexividad, la autoconciencia y el autocontrol. ¿Ya? Ese es el primer punto de partida. El aprendizaje autorregulado, como nos dice ahí María Luisa, justamente es lo que vamos a ver más adelante. Ya. ¿Qué tipo de conocimiento se aplica en e-learning? Carlos, ¿qué parte quieres que repita? Coméntame. Los 3 pilares: reflexividad, autoconciencia y autocontrol. De todas maneras, esto lo pueden encontrar en sus lecturas, en las lecturas de apoyo semanal. ¿Ya? Yo acá les voy a hacer un resumen de la lectura, pero además vamos a comentar sobre la aplicación académica de la lectura, pero no está más lejos de lo que ustedes tienen en su apunte, así que esta materia la tienen. ¿Ya? Incluso es más, pueden abrir los apuntes y pueden ir siguiendo con los apuntes, porque el contenido está ahí. ¿Ya? ¿Qué tipo de conocimiento se aplica en e-learning? Bueno, tenemos 3 tipos de conocimiento. En primer lugar está el científico disciplinar, que es aquel donde nos dicen un algoritmo o nos dicen un método, donde hay investigación, ese método se prueba, hay hipótesis, y de acuerdo a las tesis probadas o no probadas, se toma una decisión, una conclusión. ¿Ya? Ese conocimiento es progresivo, porque a medida que se van haciendo más descubrimientos o se va investigando más, se va abultando la ciencia.
¿ya? Por otra parte, tenemos el representacional, que es el que todos nos imaginamos algo justamente cuando estamos hablando de alguna situación, y esa representación que hacemos nos ayuda a llegar mejor a nuestras conclusiones, a nuestra toma de decisiones. Y finalmente está el construido, que es ese que se arma con una combinación de lo empírico, más lo académico, más las vivencias, más lo que nosotros creemos, etc. ¿Ya? ¿Qué tipo de conocimiento se aplica en e-learning? ¿Cuál creen ustedes que se aplica? Díganmelo en el chat. ¿Cuál creen ustedes que más aplica para e-learning? Construido, dice Marisol. Representacional. Los tres, dice Carlos. Construido y científico disciplinar. ¿Alguien que quiera argumentar su respuesta? Que nos cuente un poco por qué eligió el que eligió, o se imagina que el que eligió aplica más para e-learning. Atrévanse, vamos. Hola, profesor. Por acá José Francisco Castillo. Yo sin saber mucho respecto a lo que se está planteando, pero intuyo que como todas las cosas de la vida es interdisciplinario, interdependiente, perdón, creo que los tres tipos de conocimientos permiten de alguna u otra manera realizar aprendizaje y learning. Científico disciplinar, considerando la definición que es progresivo, estamos partiendo del módulo 0 y vamos a llegar a un N módulo, entonces de ahí de una otra manera vamos a tener aprendizaje. Es decir, utilizando la herramienta e-learning, donde es intuitivo, donde también hay que seguir directrices, normativa, nos estamos familiarizando con una plataforma. Por lo tanto, yo considero que ya es progresivo. Representacional, cada uno tiene sus respectivas ideas de lo que va a significar este proceso de aprendizaje y para llevarlo de alguna otra manera a nuestras labores habituales, profesionales, personales u otros. Y de qué es construido, ya está, me imagino que lo es construido porque ya viene dado por algo, pero también se va a reconstruir, ya de alguna otra manera con nuestros respectivos roles o nuestras respectivas disciplinas. Cuando hablamos de nuestras disciplinas profesionales, estamos construyendo y deconstruyendo, ¿ya? Entonces, efectivamente, ahí va a haber un proceso también de interdisciplinariedad al momento de seguir estos módulos o estos procesos de capacitación, ¿ya? O en este diplomado más específicamente. Al considerar, al revisar las presentaciones de cada uno de mis compañeros y compañeres, efectivamente ahí hay un elemento de que hay ingenieros comerciales, odontólogos, periodistas, educadores u otros. Y utilicé el último compañeros, ya porque eso también quería preguntar. Actualmente nuestra sociedad está viviendo un proceso de reconocer a los otros. Ya no solamente está lo binario, sino que, por ejemplo, está lo formal es lo que dice la Real Academia de la Lengua, pero ¿qué está sucediendo, por ejemplo, con determinados grupos de personas que quieren ser visibilizados? ¿Ya? Entonces también quiero después más adelante si está bien utilizar el lenguaje inclusivo, o inclusive, como se utiliza, yo sé que a algunos les puede molestar, pero no podemos negar. En mi caso particular he trabajado el tema de diversidad sexual, ¿ya? De hecho me titulé de locutor en enero, hice un programa sobre diversidad sexual y una de las cosas que aprendí era respecto a eso. Pero también quiero llevar a la reflexión respecto a cómo se debiera trabajar. Me imagino que va a estar asociado al grupo en el cual yo quiero entregarle las herramientas de e-learning. Pero no quiero distraerme, pero centrando a mi respuesta, creo que los tres podrían ser. Eso. Muy completa la respuesta, José Francisco, muchas gracias por tu intervención. A ver, primero vamos a referirnos a la respuesta sobre los tipos de conocimiento. Efectivamente, lo que utilizamos acá en e-learning son los tres. Y ustedes se van a dar cuenta que dependiendo del usuario, o dependiendo del contenido incluso, si tenemos un contenido donde tenemos tutorial o tenemos un procedimiento que no se puede cambiar mucho, la verdad es que más que el conocimiento construido nos puede ayudar el científico disciplinar o el representacional. Y el conocimiento construido, como bien dijo José Francisco, se construye en la progresión y se deconstruye a sí mismo porque viene con prejuicios que necesariamente se amoldan de acuerdo a nuestra experiencia que vamos sosteniendo día a día sobre la materia que vamos estudiando.
¿ya? Así que los tres conocimientos juegan. Y respecto a lo que dice José Francisco sobre el lenguaje inclusivo, vamos a ver más adelante que lo que nos interesa acá es situar al alumno, y en un peldaño aparte, un poquito más abajo tal vez, al docente, ¿ya? El alumno es el centro del proceso de aprendizaje, es el cliente, por lo tanto nosotros tenemos que servirlo de la mejor forma. La respuesta sería, depende de tu cliente, el lenguaje que vas a utilizar. Así de simple. Ya, sigamos entonces. Pero vamos a ahondar mucho más en el tema de cómo abordar al alumno, así que calma. Ya, ¿cómo se representa el conocimiento? ¿Alguien sabe quién acuñó lo de deconstruir? Voz muy usada en estos usados. A ver, entiendo que puede haber debate sobre los temas que vamos tratando, pero tratemos de avanzar sobre las diapositivas, llegamos al final y al final nos dedicamos justamente a debatir. No tengo ningún problema en eso, al contrario, si es exasperante el debate, mejor aún, pero tratemos de irnos por la estructura que tenemos preparado respecto al aprendizaje y después hacemos la parte rica, ¿ya? Sobre la representación del conocimiento. Hay 5 formas de representar el conocimiento, ¿ya? La primera es la proposicional, donde como la palabra lo dice, nos entregan una propuesta. Pero esa propuesta lo que nos dice es si la tomo o no la tomo. Por lo tanto, la forma de representación de proposicional nos puede gustar o no gustar, y si no, la eliminamos, ¿ya? La trabajamos como un 1-0. El analógico, el pensamiento analógico, es el que se refiere al árbol de decisiones. Es seguramente uno de los que más utilizamos, ya que de acuerdo al contexto o a las condiciones sobre las cuales tengamos que tomar decisión, vamos estableciendo nuestro árbol de decisión y vamos tomando una u otra rama. El procedimental está referido al conjunto de procesos cognitivos, y acá acuérdense que cuando hablamos de cognición hablamos de participación activa, reflexión, autoconciencia, autocontrol, ¿ya? Por lo tanto, el procedimental se refiere a un conjunto de procesos cognitivos donde juegan todas estos pilares. La participación activa como eje, la reflexividad, la autoconciencia y el autocontrol como pilares, ¿ya? Y es una ejecución algorítmica que viene en 4 pasos. El detalle de esos pasos, porque esto se repite, todos los procedimientos funcionan igual, está en sus apuntes. Distribuido paralelo. Dice que se basa en las conexiones neuronales e incorpora todos los estímulos de efectos. La verdad que más allá de eso, lo que busca el pensamiento distribuido paralelo es que podamos atender más de una situación a la vez y esas las vayamos conectando. Por eso es distribuido, porque de alguna manera las ordenamos y las vamos haciendo correr a medida que nos interesa. Y es paralelo porque las tratamos en el mismo momento, vamos tratando diferentes situaciones. Y el último es el de los modelos mentales, que es donde nosotros nos hacemos una representación de la realidad, que es lo que está ocurriendo en este momento con ustedes con el aula virtual. Es lo que están viviendo, se están haciendo un modelo mental, entonces han pasado por todos los tipos de pensamiento, tipos de conocimientos anteriores, representaciones del conocimiento, y van a llegar a su modelo mental donde ustedes van a manejar el aula de la manera que a ustedes les gusta. Y que va a diferir seguramente cómo la manejen sus compañeros, pero todos van a llegar al mismo punto. A ver, uno de los personajes más importantes seguramente para el e-learning debe ser Ausubel, ¿ya? Y es básicamente porque es el que logró exponer los tipos de aprendizaje en virtud de una metodología que fuera la que aplicara para esta metodología de formación, ¿ya? Ausubel se basó en 4 tipos de aprendizaje. El receptivo, en donde el alumno recibe los contenidos y los consume de acuerdo a cómo los recibe. Por descubrimiento, donde es guiado, pero la idea es que descubra algo. Siempre se dice que quien descubre no olvida jamás, por lo tanto, especialmente los niños y nuestros colegas ahí que trabajan con niños nos van a poder contar más de eso. El memorístico es típico también de carreras más relacionadas con el mundo humanista de repente, donde tenemos que sabernos definiciones. También en el mundo científico se utiliza mucho este tipo de conocimiento, este tipo de aprendizaje, perdón, el memorístico. Y el último es el significativo,
donde el alumno va a construir su conocimiento a partir de lo que él va conociendo, él va haciendo para sí y le sirve. Es significativo porque le sirve. Si no le sirviera, lo desecharía o lo guardaría, ¿ya? Y aquí me voy a detener un poco porque va a ser muy interesante que sepamos, ojalá, la experiencia de docente, tenemos colegas docentes, ojalá la experiencia de colegas de otras disciplinas, para que podamos contrastar un poco. Así que vamos con algunas opiniones. ¿Qué tipo de aprendizaje han tenido que usar ustedes en sus experiencias laborales o de vida? Cuéntenlo. Profesor, Sí, ya. Personalmente soy profesora de historia en un liceo científico, perdón, en un liceo técnico profesional. Por lo tanto, el aprendizaje que más tenemos que usar nosotros es significativo, porque es el que le sirve y en realidad el que le queda al estudiante. Lo significativo para el estudiante, en el caso de historia, no es saber la fecha de una determinada batalla, sino que es más bien por qué se produjo y de una u otra manera ver qué circunstancias también podrían llevar para entender la realidad de hoy día. Entonces, el aprendizaje significativo para nosotros es fundamental en la ciencia que enseñamos, y además el aprendizaje procedimental, como usted lo decía anteriormente, en la representación del conocimiento, porque el procedimental es el saber hacer. Está el saber ser, el saber hacer. Entonces, el procedimiento para nosotros también es fundamental, sobre todo cuando trabajamos en el ámbito de la educación. sí, pido disculpas, tal vez cuando nombré humanista estaba pensando en las definiciones de derecho, pero claramente hay mezcla de significativo, memorístico y disciplinar también. ¿Quién más nos puede comentar? Muchas gracias. Profesor, me llama la atención cuando dice que es significativo porque le sirve, pero de acuerdo a lo que usted plantea ahí, el receptivo también sirve, el memorístico y el por descubrimiento también sirve. Tengo, al menos en lo que yo entiendo por aprendizajes significativos, cuando se vincula a la parte emocional del actuar del estudiante, y eso lo va incorporando ya a su andamiaje de aprendizajes previos. Entonces ahí lo va significando y va haciendo un aprendizaje mucho más sustantivo. Sí, lo que pasa es que ahí quiero hacer la salvedad entre el receptivo y el significativo. Ambos obviamente reciben la información, pero hay una discriminación. En el receptivo podemos decir que la gente, es como cuando uno pasa por un procedimiento y el procedimiento está checado. Ayer yo les dije que ustedes tenían que hacer una declaración de que habían pasado por el material que tenían que leer, ¿ya? Eso que nosotros estamos exigiendo es netamente receptivo, ¿ya? Porque no tenemos cómo validar que ustedes efectivamente hicieron para sí el aprendizaje. Pero va a ser significativo en la medida de que puedan usarlo. Si no lo van a usar, va a llegar un momento en que seguramente esa recepción o se va a perder o se va a olvidar. Es como el músculo del aprendizaje. Valentina nos cuenta que es profesora de artes visuales, su primer año trabajando, pero se ha apoyado en cada uno de estos tipos de aprendizaje. ¿Ya? Me gustaría que intervengan, por favor comenten, tal vez hay pocos que tengan micrófono, pero en estas clases hay que tener micrófono, ojalá también cámara, muéstrense. Ustedes van a ¿Aló, Rodrigo, ¿Sí? ¿se escucha? Sí. Habla Julio. Hola, Rodrigo, Julio. hola, ¿qué tal? Quería hacer el siguiente comentario. Yo me dedico a la capacitación de empresas hace más de 20 años y creo que el tipo de aprendizaje podría estar bastante relacionado con las razones por las cuales hay un alumno sentado queriendo aprender. Es decir, si estamos pensando que está aprendiendo un cabro que estudia en la universidad, probablemente el centro de su preocupación o una parte importante de su motivación está no solo por el aprendizaje, sino por la aprobación, por una nota. Y en tal caso, querrá tener él las recetas para que le vaya bien en una prueba. Pero si
pensamos en las razones por las cuales una empresa envía a un trabajador a capacitarse, a esa empresa le preocupa no la nota que él obtenga, sino cómo él puede transferir desde la sala de clase hasta su puesto de trabajo el aprendizaje adquirido. Desde ese punto de vista, para la empresa puede ser importante que él aprenda realmente a utilizar una máquina, pero para otros lo más importante es la nota. Entonces creo que el tener en cuenta también las razones por las cuales hay una persona que quiere aprender determina el tipo de aprendizaje que yo voy a aplicar. Muy bien, Julio. Muy bien la intervención, porque la verdad es que el tipo de aprendizaje se adapta un poco, pero es el tipo de enseñanza-aprendizaje el que adaptamos de acuerdo a la motivación y el tipo de estudiante que tengamos. Entonces, está bien la relación que haces, porque además el estímulo motivacional es justamente lo que mantiene al alumno dentro del aula virtual en este caso. Y ustedes van a ver ahí que los niveles de deserción de repente en el aula virtual son grandes. Y eso tiene que ver muy justo con que no relaciona el tipo de aprendizaje que se le está ofreciendo con el público que está pidiendo que se le otorgue ese aprendizaje. ¿Ya? Es una relación un poco comercial en ese sentido, darle al cliente lo que necesita. Y me preguntaban por ahí si se puede hacer más grande la diapositiva. Ustedes pueden agrandarla con modo pantalla completa, en la esquina derecha inferior de la diapositiva. Rodrigo, ¿puedo acotar una cosita nomás? Que por algún tiempo hubo como una ola, digamos, de el aprendizaje memorístico, encontrarlo que no era apropiado. Se le menoscababa el aprendizaje memorístico. Sí. Y recuerdo a Robert Fernstein, psicólogo israelí, que dijo una frase que a mí siempre me quedó grabada y por eso la comparto, que dice, lo aprendí de memoria, pero lo utilizo y no lo sé de memoria. O sea, en el fondo, por ejemplo, siempre yo soy profe de matemática, las tablas de multiplicar, que hay que sabérselas para poder avanzar en el aprendizaje más complejo, por ejemplo, de la división. Entonces, el aprendizaje memorístico es fundamental para poder ir anclando aprendizaje más complejo y poder llegar a un aprendizaje realmente significativo, que en el fondo, como lo decía un colega por ahí, un compañero, es esto de vincular con el contexto, que lo que aprendo le encuentro sentido para poder aplicarlo en la vida cotidiana. Exacto, exacto. La verdad que si pudiéramos rescatar el eje justamente de esa relación es el sentido. Tiene que hacer sentido tanto para el docente, tanto para el alumno, y el contenido que se está entregando tiene que ir en función del aprendizaje, de lo que se quiere entregar como aprendizaje. Julio. ¿No? Perdón. Ya. Los componentes de la metacognición, como les decía, antes tienen relación con la participación activa, están los tres pilares, que son la reflexividad, la autoconciencia y el autocontrol, pero en el juego de la metacognición, o de la cognición, lo que juega es el conocimiento de cada individuo versus el control que tiene ese individuo sobre ese conocimiento. Es decir, si yo tengo un conocimiento que lo aplico en mi vida, si no lo sé controlar, entonces no voy a poder aplicar ese conocimiento. Y eso es lo que se conoce como autonomía, la capacidad de yo poder manejar cómo aplico mi conocimiento y mantengo el control sobre ello. ¿Ya? Hay una definición un poquito más académica justamente en sus apuntes, pero estoy tratando de que lo entiendan de manera didáctica, de que acá lo que buscamos es que el alumno llegue a esa autonomía. Nosotros le entregamos conocimiento, va a tener reglas del juego en el mundo del e-learning, con la cual va a tener que adherirse a algún tipo de control para lograr su aprendizaje, y eso le va a llevar a la autonomía. Y ustedes se van a dar cuenta, como les decía, que se van a demorar 2 días seguramente en hacer suya el aula. Al tercer día se van a dar cuenta que tienen autonomía sobre el aula. ¿Se entiende? Profesores y compañeros están con la mano alzada de la diapo anterior. Yo no los veo con la mano alzada acá. No me aparecen con la mano alzada acá. Permiso, activé el micrófono. Bueno, por lo que yo veo, las imágenes que están acá al ladito, donde salen nuestros nombres, salen las manitos, pero no sale ningún algo alusivo. Bueno, lo que yo quería decir era que lo que compartía recién, creo, el correo JOB,
Sí, que Julio. era algo muy similar a lo que yo pensaba, es decir, que básicamente los tipos de aprendizaje tienen que ver con la etapa del aprendizaje en la cual, en el caso mío, que yo trabajo con alumnos, algo similar a lo que él decía. También, por ejemplo, claro, si una estudiante está en la fase de aprendizaje, tiene un tipo de aprendizaje, ¿cierto? Un tipo de aprendizaje que se le está aplicando para ciertas asignaturas, para cierto ramo, ¿cierto? Y a medida que uno va avanzando, ¿cierto? La etapa del aprendizaje necesita de otro tipo de aprendizaje. Me refiero, eh, se necesita un poco de lo teórico, un poco de lo práctico, un poco del error también. Entonces, tiene que ver siento yo que lo que él refería, que es algo más en la parte laboral, en lo que es la parte educacional, podría ser en la etapa del aprendizaje en la que él esté. Eso quería compartir. Perfecto. Ahora tratemos de relacionarlo siempre con el mundo virtual. Acuérdense que ustedes tienen una experiencia, que seguramente la tienen del mundo físico más bien, y acá tenemos que llevarlo al mundo virtual, así que lo que ustedes crean, independiente de que esté incorrecto, por favor expónganlo. Aquí Carlos nos comenta clarísimo, le comenta a su compañero, en etapa inicial llenar con contenido los cimientos. Bueno, justamente lo que estamos haciendo en este diplomado, etapa 1, los cimientos, etapa 2, la aplicación de esos cimientos, y la etapa 3, la práctica. Ya. Respecto de las estrategias metacognitivas, es decir, estrategias para lograr la autonomía, ¿ya? Estrategias para que el alumno logre la autonomía en el aprendizaje, según el grado de conciencia, es decir, donde el alumno sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Eso es lo que veíamos ayer, conciencia con S. Entonces, entrenamiento según grado de conciencia, está el entrenamiento ciego, el entrenamiento informado y el entrenamiento metacognitivo. ¿A qué se refiere el entrenamiento ciego? El entrenamiento ciego es el típico ejemplo del tipo que tiene que hacer un hoyo y le dicen, haz un hoyo aquí. El tipo hace un hoyo, llega alguien y le dice, ¿sabes qué? No me gusta tanto este hoyo, haz otro hoyo acá al lado. Empieza a hacer un hoyo al lado. Llega nuevamente el que le pidió el trabajo y le dice, haz otro hoyo acá al lado, no me gustó este hoyo que hiciste. Allá al tercer o cuarto hoyo, le aseguro que el trabajador va a agarrar la pala y se la va a tirar por la cabeza, no le interesa no saber por qué está trabajando. Ese es un entrenamiento, eso es un trabajo ciego. Un entrenamiento ciego sería entonces decirle al alumno que haga algo sin decirle para qué, ningún propósito, ni un objetivo de aprendizaje, nada. Me acuerdo que cuando veíamos este tema, un alumno una vez dijo, claro, como en Karate Kid. Más o menos como en Karate Kid, justamente, donde no se sabe, pero ahí se aplicaba el tipo de aprendizaje de descubrimiento. En este caso, el entrenamiento ciego no nos sirve mucho porque, si ustedes se fijan, los objetivos de aprendizaje tienen que estar preestablecidos para que el alumno tenga la motivación de aprender. Si no, no va a tomar el aprendizaje, porque acá en e-learning tiene la opción de hacerlo o no hacerlo. El entrenamiento informado es donde se indica la tarea y además indicamos el propósito, para qué sirve, entonces le damos información. Podríamos pensar que con eso estamos dando el trabajo completo, y acá es donde se da la diferencia entre lo que es un líder y lo que es un jefe, o lo que es un facilitador y lo que es un docente, ¿ya? Si nosotros somos capaces de entregar la información con el propósito, estamos entregando la tarea completa y estamos siendo profesores. En el fondo estamos enseñando solamente el conocimiento. Y si queremos hacer docencia completa con metacognición, tenemos que pasar al entrenamiento siguiente, que es donde logramos que el alumno entienda y haga para sí el proceso de aprendizaje y lo pueda aplicar. No solamente haga el trabajo, termine la evaluación y se acabó. Por favor, bloquea tu micrófono, que no está entendiendo. Ya. Por otro lado, según la autonomía del alumno, según el grado de que el alumno puede aplicar su conocimiento y su control, entonces está la instrucción explícita, donde el alumno sabe lo que tiene que hacer de acuerdo a la instrucción.
la práctica guiada, donde el alumno sabe lo que tiene que hacer, pero además se le guía, tiene una orientación. La práctica cooperativa, que es la que vamos a trabajar mucho en este diplomado, donde ustedes van a juntarse en grupo y seguramente van a llevar a una aplicación con sus compañeros de trabajo, donde va a salir el conocimiento de ellos mismos sobre el grupo. Y por otro lado está la práctica individual, que sería lo mismo, pero solo, donde la práctica puede ser guiada o bien bajo instrucciones, la persona hace su entrenamiento solo. Y en este caso el e-learning combina eso también. Por lo tanto tenemos los entrenamientos, todos estos tipos de entrenamientos se combinan de acuerdo a la necesidad del aprendizaje, al contenido y al alumno. Ya. Cuando hablemos de constructivismo, vamos a relacionar inmediatamente a Ausubel. Si es que ya se lo olvidó Ausubel es el padre del e-learning, que lo veíamos en diapositivas anteriores. Él aplicó la metodología constructivista, donde combinó los tipos de aprendizaje que ya revisamos y sacó el suyo propio, que lo tituló aprendizaje constructivista, ¿ya? Y sobre la instrucción, el aprendizaje constructivista ocupa los elementos para poder relacionar una instrucción clara, que son el contexto, las experiencias previas, la práctica, la autoestructuración, el debate y la experimentación. Se los leo porque la verdad es que en el debate, la práctica, las experiencias previas y el contexto, nosotros tenemos mucho que decir. En general trabajamos bajo esos elementos, pero ¿cuántas veces las experiencias previas son aplicadas de manera progresiva, como quisiéramos? Una cosa es como lo aplicamos individual, pero otra cosa es colaborativo. ¿Alguien tiene algún ejemplo de experiencias previas aplicadas de manera colaborativa en su trabajo, en su quehacer diario, que nos pueda compartir? En el fondo, buscamos experiencias de colaboración donde el grupo haya buscado la instrucción. Experiencias colaborativas. Cuéntanos más, Marisol, porque... Si nos puedes contar, Carlos. Hoy lo estoy habilitando, sí. Perfecto, profesor. Yo dicto uno de los cursos que se llama Proyectos Sociales, que tienen que ver con responsabilidad social, que es un sello de identidad muy significativo de nuestra Universidad Autónoma. Y ahí, que son alumnos de cuarto año, los estudiantes integran experiencias vividas anteriormente en cursos de la etapa inicial, los 2 primeros años, y luego todo ese acervo lo ponen al servicio de un desempeño que tiene que ver con la intervención social. A partir de el A+S, una experiencia que mi alma mater, la Universidad Católica, viene desarrollando hace 15 años aproximadamente, y que luego han replicado con éxito otros planteles de educación superior. Destaco, y cierro con esto, que la experiencia, lo que yo sé y el hecho de combinar las historias, los conocimientos, las prácticas, incluso las frustraciones, ya es aprendizaje, pero sobre todo puesto al servicio de un desempeño frente al cual los estudiantes se comprometen, porque saben que tienen que aplicar e integrar todo lo aprendido para hacer productos, así se los digo yo, productos más apetecibles en el mercado y no tener la información atomizada. Acá lo que importa no solamente es el fondo, lo que yo sé, sino que qué hago con lo que yo sé de una forma integral para solucionar problemas. Eso es ser inteligente. Cómo recabo información y la pongo desde un punto de vista innovador muchas veces
o por cierto creativo, la pongo al servicio de una solución, de una problemática. Fantástico, gracias, Carlos. A ver, a pesar del muy buen ejemplo que nos dio Carlos, la verdad es que no es tan fácil tampoco imaginarnos situaciones donde el grupo tome las experiencias previas y las vierta en virtud de la colaboración de lo que se quiere lograr. No sé si estoy equivocado, pero según lo que ha sido la experiencia, por lo menos en el aprendizaje, sabemos que cuesta motivar la colaboración, ¿no? Bueno, ustedes mismos se dan cuenta que cuesta un poco de repente que intervengan. De repente hay algunos que seguramente van a querer esperar a ver cómo se da esta situación de intervención y si es que está el espacio para que yo pueda intervenir. Todo eso tiene que ver justamente con poder volcar las experiencias previas. Pero si nos vamos al otro lado de lo que significa el poder tener una rica experiencia de aprendizaje utilizando justamente las experiencias previas o la experimentación, los resultados pueden ser mucho más grandes. Y acá ustedes se van a dar cuenta que en este aprendizaje que tengamos, especialmente cuando empiecen a diseñar sus cursos y empiecen a ver cómo atenderían una situación, ejemplo, simulada de aprendizaje, se van a dar cuenta que lo que les puedan aportar sus colegas va a ser de repente mucho más importante que lo que estamos viendo aquí como estructura o eje. Y en el caso de evaluación, a ver, lo que distingue un curso de un aprendizaje, diríamos que es la evaluación. En el curso nos pueden entregar un montón de información, pero el ver si efectivamente esa información sirvió para el aprendizaje que ustedes estaban buscando, se da a través de la evaluación, ¿ya? Y ustedes después seguramente cuando terminen este curso se van a dar cuenta que en los foros podríamos haber conducido el debate o el aprendizaje hacia otro lado y tal vez la evaluación hubiese sido mucho más rica o más pobre, ¿eh? Y ahí está donde tiene que intervenir el facilitador. Dentro de la evaluación buscamos racionalidad. Estos son los elementos del aprendizaje constructivista respecto de la evaluación. Buscamos racionalidad, es decir, que haya una coherencia entre lo que se está buscando como aprendizaje y lo que se está evaluando. Responsabilidad, no podemos exigir más de lo que efectivamente los alumnos pueden alcanzar o lograr. La colegialidad, que es someternos justamente a norma académica y no evaluar sobre percepciones. Profesionalidad, hacer este trabajo de manera responsable, seria y teniendo en cuenta que al otro lado hay un usuario que está buscando justamente un resultado por el cual acudió a nosotros. La perfectibilidad, y que tiene que ver un poco con la imaginación y la curiosidad. En e-learning, si esto es fome, esto inmediatamente se va al tacho de la basura. Así que, independiente de que, bueno, tal vez este no es el mejor ejemplo, no estoy siendo la persona más divertida en este momento, sin embargo hay un grado de innovación y de curiosidad que ustedes tienen que tratar de mantener vivo sobre sus alumnos, ¿ya? Y ustedes además tienen que trabajar justamente, aprovechen estas intervenciones porque esto tiene que ver un poco con el show del aprendizaje. Hay que mantener la motivación y el estímulo para que los alumnos sigan en carrera. Y por último, la ejemplaridad, que tiene que ver, por un lado, con que el ejemplo aplicado sea el cual sobre el que estamos evaluando, y por otro lado tiene que ver con que ese ejemplo que quede pueda ser el que podamos aplicar después de haber hecho la evaluación. Porque no solamente la instrucción es la que queda, sino también la evaluación. Muchas veces nos acordamos de aprendizaje por el momento de la prueba y no necesariamente por el contenido. Hay preguntas que de repente nos han acompañado toda la vida. Ya. Sistema de aprendizaje. A ver, en sistema de aprendizaje hice este monito que lo que me importaba más allá de lo que dijera dentro del monito es que cuando hablemos de sistema, hablemos de algo que entra, algo que pasa entre medio y algo que sale, ¿ya? En este caso, si tuviéramos que hablar de los sistemas de aprendizaje en e-learning, ¿quién nos puede decir qué creen ustedes que es lo que entra, qué es lo que se procesa al medio y qué es lo que sale?
Exactamente, pero más allá del input-output, pongámonos en el caso del aprendizaje, y ojalá equivóquense, coméntenme lo que ustedes creen que puede hacer, no necesariamente véanlo parados como docentes, sino más bien qué es lo que, qué es lo que se necesita y qué es lo que sale después del aprendizaje. Información. ¿Ya? Desarrollemos. Experiencias. Hola. Hola. Hola, yo creo que en ese proceso la entrada del input es una necesidad de departamento de brecha, de formación, y puede ser por una necesidad de tu trabajo, por una necesidad personal de adquirir nuevo o mejor conocimiento. Lo que pasa dentro de este proceso de aprendizaje es un intercambio de experiencias, el desarrollar nuevas habilidades, experimentar con nuevas herramientas, conocer metodologías, y como salida, digamos, sin duda vamos a tener una persona, digamos, más competente, digamos. Muy bien. Con mayores herramientas para poder desempeñarse. Es un poco mi mirada. Muchas gracias, Cristian. Muy bueno lo que dijo Cristian respecto de que sale alguien competente. Entonces podríamos ponerlo de manera burda, como que llega alguien en búsqueda de información, pasa un proceso que está de alguna manera estructurado y finalmente sale con alguna competencia. ¿Ya? Profundizando un poco, hay un requisito de aprendizaje que es el que detona el input. Ese requisito de aprendizaje puede deberse a varios factores. Nosotros creemos que es por falta de información, puede ser por falta de conocimiento, puede ser por falta de conciencia, puede ser por una necesidad de un requisito, tal vez a la persona ni siquiera le interesa mucho, pero tiene que hacerlo, ¿ya? Entonces hay un requerimiento de que esa persona tiene que hacerse de esa información o de ese conocimiento. En el proceso de aprendizaje juegan herramientas. Está el aula, están los otros compañeros, está el profesor, están las herramientas tecnológicas, están las metodologías, están las estructuras, los elementos de evaluación o de instrucción que vimos en la diapositiva anterior. Y finalmente, lo que sale son destrezas, habilidades o competencias. Entonces, cuando ustedes leyeron seguramente el programa de estudio de este diplomado, ustedes se dieron cuenta sobre cuáles competencias trabaja. Y nosotros también tuvimos que trabajar sobre cuáles competencias íbamos a satisfacer sus necesidades. Entonces nosotros dijimos, vamos a trabajar con el pensamiento crítico entre esas competencias, por ejemplo. Por lo tanto, ustedes al final de este diplomado debieran salir con una destreza de pensamiento crítico. Y por otra parte, ¿sí? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Podrías unificar para que todos entendamos el mismo concepto de competencia? Porque no todos entienden el concepto de competencias igual. Hay diferentes autores, diferentes líneas, entonces, como para uniformar esa definición y que todos manejemos el mismo concepto. Sí, a ver, yo me voy a basar en lo que dicta la Universidad Autónoma, ¿ya? La Universidad Autónoma trabaja con las competencias genéricas y competencias específicas. En este caso, las competencias específicas tienen que ver con el aprendizaje, con la educación. Si nosotros vamos a ver cuáles son las competencias en educación, las podemos buscar en Google y nos van a salir 10, 20 competencias que tienen que ver justamente con los procesos de aprendizaje. Ahora, obviamente, dependiendo de la fuente, son las competencias específicas asociadas a este rubro donde nos estamos desempeñando. Y por otro lado están las competencias genéricas, como el trabajo en equipo, la participación, la responsabilidad, que son competencias que tienen que ver justamente con un proceso donde el cual se espera que esa persona tenga ese mínimo requisito para poder funcionar. No va a haber desarrollo de las competencias genéricas, sino que más bien las competencias genéricas son aquellas con las cuales se trabaja.
Las competencias genéricas, bueno, yo no soy docente de pregrado, pero me imagino que las competencias genéricas en pregrado es donde se desarrollan. Profesor, una consulta. Cuando aquí en la imagen que usted tiene dice sistema de aprendizaje, ¿está vinculado a la teoría de sistema? Sí, por supuesto, de todas maneras. Esto funciona igual que la teoría de sistema, ¿ya? De hecho, sáquenle el apellido de aprendizaje y esto funciona igual que un proceso de un banco, un proceso de una acusación legal. Todo lo que tenga que ver con sistema tiene que ver con un input, algo que pasa entre medio y un output. Lo importante es que de acuerdo a la industria donde estemos, en este caso estamos en el mundo del aprendizaje virtual, tenemos que ver cuáles son los apellidos que tienen que ver con el input que nos interesa, el output que nos interesa y eso que pasa entre medio. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos que nos acompañan desde el principio hasta el final en nuestro sistema de aprendizaje? Son esos que aparecen en amarillo ahí: contenidos, comunicación, evaluación. Los contenidos no son el aprendizaje, son una herramienta en el aprendizaje. La comunicación lo mismo y la evaluación lo mismo. La mancomunión de todo eso es la que hace el sistema. Ok, gracias. Ya. Respecto de los elementos del sistema de aprendizaje, y acá un poco para que tengan noción sobre cómo funciona este mundo virtual, hay claramente una separación física entre el docente y el alumno, y eso hace que tengamos trabajo sincrónico, que es este trabajo que estamos haciendo en este momento, donde trabajamos ambas partes en conjunto, docente y alumnos, y hay una parte asincrónica, que es cuando se encargan tareas, labores, responsabilidades, compromisos, que no tienen que ver necesariamente con que estemos juntos, pero sí hay requerimientos o plazos o condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, del elemento separación física del docente y del alumno, podemos ver que hay trabajo sincrónico y asincrónico que se desprende de ello. La utilización de medios técnicos. En el mundo virtual vamos a tener que manejar un bagaje de herramientas que nos interesen. Vamos a tener que manejar un bagaje seguramente de herramientas relacionadas con presentaciones. Vamos a tener que manejar también herramientas relacionadas con cápsulas de autoinstrucción, herramientas de audio, herramientas de video. Yo les puedo comentar que en lo personal, los últimos 5 años creo que mi manejo multimedia ha sido más que en toda mi vida. Y seguramente, y no más que seguramente, en realidad esto ha sido muy obligado por las necesidades de aprendizaje virtual. Yo jamás me hubiera imaginado que iba a tener tanto manejo de software, pero ese manejo de software se ha tenido que dar respecto a la necesidad, ¿ya? Y en el e-learning exige. ¿Y qué es lo que exige? El alumno, que es su cliente, y la innovación y la curiosidad, que son los elementos tal vez más blandos dentro de la motivación que tiene este mundo de aprendizaje virtual, pero que sin embargo es el que condiciona el estímulo a seguir aprendiendo. Y ustedes van a tener que seguramente desarrollar su innovación y curiosidad en virtud del aprendizaje que quieren otorgar a un tercero. Es organización de apoyo u orientación como elemento del sistema de aprendizaje. Tiene que haber un eje, una estructura o alguien a quien recurrir. Ustedes se van a dar cuenta, yo me he dado cuenta hoy día, por ejemplo, en el foro del curso 0, se hablaba de una situación compleja y la resolución, de alguna manera, se estaba conduciendo a devolvérsela en la institución de apoyo. Siempre hay una institución de apoyo que de alguna manera nos cobija y el alumno la va a buscar. Pero en el momento en que tenga la autonomía, se me ha ido la palabra, en el momento en que tenga la autonomía, ese alumno se va a desprender de esa institución de apoyo y la va a considerar, como bien decía ahí Carlos, como más el alma mater, más que el guía que lo lleva de la manito. Otro elemento está el tema de actividades independientes, así como ustedes van a ver que hay trabajos colaborativos y también trabajos independientes, trabajos que se tienen que hacer solos para que también desarrollen el estímulo del alumno a aprender. Actividades colaborativas, que sería la contraparte. Comunicación bidireccional. Es importante que si alguien dice algo, ese algo sea acogido.
no tiene ningún sentido que el alumno esté interviniendo y que sus intervenciones no sean leídas. El alumno se va a dar cuenta, seguramente más de alguno en el grupo también se va a dar cuenta, y ahí empezamos a chocar con las normas de netiqueta. Entonces, es muy importante que como facilitadores y como alumnos exista una comunicación con cada uno de los alumnos o con el grupo, al menos. Esa comunicación no significa solamente estar presente, sino que significa interiorizarse en los temas. Aquí el facilitador que aparece solamente para estar no sirve de nada, y ligerito el grupo lo va a sacar. Y si el grupo necesita el aprendizaje, va a terminar haciéndolo solo, y el facilitador va a terminar sobrando. Así que el facilitador tiene que considerarse prácticamente un alumno más, pero con la gracia de que ya sabe para dónde va el camino. Enfoque tecnológico. Los 35 usuarios que en este momento están conectados debiesen salir como profesionales del software de aprendizaje, independiente del que sea, pero tienen que manejarse en software de aprendizaje, y la única forma es meterse. La verdad es que hoy día no tenemos restricciones para poder aprender a hacer presentaciones, a hacer videos o a hacer audios. Hay tutoriales en las distintas redes sociales, y depende de nosotros el producto que imaginemos de aprendizaje que queremos otorgar, la magia que le vamos a poner a nuestros elementos multimedia. Y eso, pucha que lo va a agradecer el alumno. Y por último, la comunicación intensiva colaborativa, que ya la mencioné también en la comunicación bidireccional. A ver, perdón, voy a leer un poquito los chats para decir lo que... Sí, unidad biopsicosocial, me gustó ese término. Profesor, sí. A ver, Carlos nos comenta ahí que de febrero a hoy cambió el cambio en la forma de enseñanza-aprendizaje, cambió montones, dado el COVID-19. Bueno, yo creo que por eso ustedes están aquí también, y por eso nosotros también hicimos el diplomado en e-learning. Nosotros venimos trabajando a una tasa de 7% más o menos anual, de la cual yo diría que acá en Santiago se practica como el 4%, que es lo que nosotros, estoy dando un ejemplo netamente local, chileno. Yo sé que este mercado aumenta a una tasa de 7%, y que solamente en la capital hay un 4% de desarrollo en cuanto al e-learning. Sin embargo, se estima que debido a la pandemia, esto se expandió al doble, y se va a establecer más o menos en un 20% progresivo anual. Eso significa que cada año la tasa de alumnos va a crecer en un 20% quienes se metan a educación virtual. Y no cuesta mucho imaginarlo en realidad, dada la condición en la que estamos viviendo, eso es lo que va a pasar. Nos queda poquito. ¿Cómo se produce el aprendizaje? El aprendizaje tiene 4 dimensiones, ¿ya? Donde está metida también esta dimensión que armó Ausubel. Un segundo que va a cambiar de apunte. Ya. El conductismo. El conductismo. El conductismo se refiere a, como su nombre lo dice, a establecer una conducta, ¿ya? Entonces, hay una evidencia de un comportamiento que se observa, y de acuerdo a eso, cuáles son los estímulos, las respuestas que produce en el alumno. Y esos estímulos, respuestas, se van corrigiendo para establecer una conducta. A eso se refiere el conductismo. El cognitivismo, hay estructuras, esquemas y experiencias anteriores. Entonces, hay una construcción que hizo la persona sobre lo que conoció, lo que hizo de sí y lo que supo como conocimiento que le impartieron. ¿Ya? Ese es el aprendizaje con el cual hemos hablado en esta sesión. Constructivismo se refiere a un aprendiz, hay un grupo que también le está ayudando a ese aprendiz. Es significativo porque a él le sirve lo que está, por lo cual está interviniendo en ese grupo, por lo tanto él también colabora con ese grupo y dispone además de sus experiencias previas para hacerlo enriquecido, ¿ya?
que es lo que decía Ausubel. Mezclemos todo y hagámoslo mejor, porque esto es como sinérgico. A medida que la suma de cada uno de los individuos aporte en la colaboración, vamos a tener un resultado mayor que la suma simple de todos los individuos. Y finalmente el conectivismo, que se produce de forma distribuida dentro de una red social, ¿ya? Esto es muy importante porque esto se asocia justamente a el e-learning. Sin embargo, en el conectivismo lo que se echa de menos es la figura del facilitador con el grupo de aprendices, ¿ya? Que es una estructura un poco tal vez arcaica o clásica, pero que yo creo que vamos a migrar seguramente a una estructura colaborativa de aprendizaje donde en algún momento todos vamos a ser más iguales en el sentido de que todos vamos a ser estudiantes y vamos a ir por un aprendizaje, y esta figura del facilitador, el guía, el orientador se va haciendo tal vez más tecnológica y vamos a ir prescindiendo de ello. Vamos a ver qué pasa. Nosotros somos los actores que estamos encargados de cambiar eso. Por último, tenemos el aprendizaje estratégico. Y en el aprendizaje estratégico hay 8 elementos que juegan, y el aprendizaje estratégico es netamente, se refiere a desarrollar una estrategia sobre el grupo y sobre el individuo para enlazar todos estos elementos cognitivos que hemos aprendido y volcarlos hacia una estrategia de aprendizaje. El aprendizaje estratégico se arma, no viene predeterminado. Y para poder armarlo, necesitamos justamente de tener en cuenta que el alumno tiene que buscar la autonomía, la autorregulación, planificación, tiene que tener comprensión lectora, tiene que poder analizar la información, manejo de herramientas, habilidades de comunicación y colaboración. Es decir, todos los elementos prácticamente que juegan en el e-learning, ¿ya? Seguramente ustedes van a terminar trabajando sobre este tipo de aprendizaje, el aprendizaje estratégico, porque dependiendo del usuario al cual van a atender, imaginen que van a atender niños o van a atender adultos, o el contenido que tengan que tratar sea más bien un tutorial o el desarrollo de alguna ciencia, tienen que hacer una investigación. Bueno, eso va a ir variando y la estrategia, el qué es lo que van a hacer, va a ir variando justamente dependiendo del cliente, dependiendo del usuario en este caso. Y exactamente, eso es básicamente lo que les tenía preparado para el día de hoy. Me interesaría además que, como última tarea, para que podamos conversar un poquito también, me puedan contar sobre expectativas. ¿Qué es lo que esperan después de conocer esta sesión y ver los elementos del aprendizaje virtual? Vamos a ver las definiciones y los elementos del aprendizaje virtual. Cómo esto de alguna manera interviene sobre su experiencia y lo que ustedes esperan que suceda en este diplomado. Abro micrófono. Carlos me pregunta acá, ¿cuán importante para mí es considerar a la hora de la estrategia el modo de aprender del estudiante? La verdad es que hasta el momento hemos sido un poco dictatoriales en el sentido de que establecemos las reglas del juego antes de saber quiénes son los estudiantes. Y esto pasó aquí también en este diplomado. Ustedes entraron, se matricularon y jugaron con las reglas del juego que nosotros dijimos que íbamos a establecer, ¿ya? Lo ideal hubiese sido conocerlos previamente, saber quiénes son ustedes y de acuerdo a eso adaptar el curso de acuerdo a sus experiencias. Pero está también el hecho de hacerlos sentir incómodos. Y el hacerlos sentir incómodos con intervención colaborativa hace que ustedes saquen aquello por lo cual no trabajamos, que era el hacer la relación entre lo que ustedes esperan versus lo que efectivamente van a encontrar. Así que las estrategias de enseñanza y aprendizaje lo que buscan es disminuir la brecha entre lo que el usuario espera adquirir como conocimiento, las destrezas, habilidades, competencias que va a adquirir en este conocimiento, versus la razón por la cual se incorpora este proceso de aprendizaje.
Profesor, ¿Sí? yo también, al igual que Julio, también tengo un organismo técnico de capacitación. Durante los últimos 9 años nos hemos dedicado especialmente a capacitar a personal de salud. Y cuando llegó el estallido social, todo lo que teníamos planificado se cayó. Cuando nos estábamos recuperando, llegó la pandemia y también todo se cayó. Y en esto de darte cuenta que te tienes que reinventar al mundo digital, porque de lo contrario nos vamos para la casa y cerramos la oficina, empecé a buscar diferentes proveedores con los cuales yo fuera capaz de poder adaptar mi oferta de capacitación presencial y traspasarla al modelo e-learning. Y me encontré con una tremenda oferta de plataformas, de modelos, pero todos son un pedazo de algo. No hay algo que integre, o al menos en la búsqueda que yo hice, no hay algo que integre que diga ya, este es tu curso, este es tu público objetivo, estructuremos de esta manera. O me venden la plataforma, que puede ser Canva, puede ser Moodle, pueden ser otras más, u otro te vende un diseño instruccional, u otro te vende, no sé, gamificación, u otro te vende videos, pero finalmente no tienes una guía, y yo creo que lo que me pasó a mí, que probablemente a Julio también puede que le haya pasado, también yo creo que les pasó a los profesores, que los profesores cuando salieron a buscar que alguien los guiara en este nuevo mundo, te encuentras con un rompecabezas. Y cuando tú preguntas cuál es la expectativa que tengo el diplomado, es que precisamente tener, digamos, el cuadro completo. Y claramente, cuando yo vaya a pedir, porque aquí es súper importante, como hay tanto proveedor de diferentes cosas, uno es un cliente ignorante y no sabes qué pedir. Entonces, claro, existe la posibilidad que después del diplomado yo tenga la capacidad de hacer un montón de cosas y otras que pueda delegar, pero voy a saber qué. No sé si me explico bien y no sé si represento a alguien más. Sí. Por lo menos a mí me representa, no sé si al resto de los colegas, porque me pasó también eso justamente cuando estaba metiéndome en este mundo del e-learning, y efectivamente las piezas están sueltas. Es uno el que tiene que armar este rompecabezas. Y un poco para clarificar lo que nos dijo nuestra compañera, es que si ustedes seguramente trabajan en alguna empresa o tienen la necesidad de impartir el aprendizaje de manera virtual, se van a encontrar con proveedores de aula, se van a encontrar con proveedores de diseño instruccional, proveedores de cápsulas interactivas, proveedores de evaluaciones, pero tienen que armar el mono completo. Entonces, armar ese esquema no es fácil para una persona que no lo sabe. Y este diplomado justamente satisface eso. Profesor, Sí, señor. por acá nuevamente José Francisco Castillo. Parece que tengo un tocayo también en el grupo, así que bien. Pepe Castillo por ahí también estaba. Bueno, yo estudié Sociología. Actualmente trabajo en JUNAEP, en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en el programa de salud oral, donde se entrega atención odontológica integral a los niños de prekinder a octavo básico en colegios municipales. ¿Qué ha sucedido con el tema de la pandemia? A propósito del tema de las expectativas. Estoy con teletrabajo y todas las acciones, capacitaciones, jornadas que se hacían en forma presenciales, inclusive las reuniones de trabajo, se utilizan tecnologías como Teams, Zoom, WhatsApp, lo que sea. Entonces, desde la pandemia que ha generado en la práctica ya un cambio en las relaciones laborales, formales, personales y en este caso el mundo de la academia o del aprendizaje. ¿Cuál es mi expectativa? Es aprender a utilizar las plataformas que existan, desconozco, solamente tuve que aprender este año a utilizar Teams, Zoom y ese tipo de cosas, y efectivamente poder entregar conocimiento o hacer una capacitación a través de las tecnologías. Esa es mi necesidad y mi expectativa es aprenderla. Yo no soy muy llano al tema tecnológico, me cuesta mucho, pero he tenido que aprender este año y efectivamente va a significar de alguna u otra manera, de terminar aquí este diplomado, ser capaz
sea a nivel personal o profesional, poder hacer una capacitación, entregar conocimiento o inclusive mostrar la oferta pública de Junaed a través de las tecnologías e-learning. Esa es mi expectativa. Es decir, que aquí en 4 meses yo ser capaz de utilizar lo que usted está haciendo en algún tipo de plataforma, considerando que también trabajo en el sector público, los recursos siempre son limitados y nos exigen y cada uno tiene que, que ver cómo utilizarlo o conseguir los recursos, ¿ya? Y el Estado está muy atrasado del tema tecnológico, ha obligado de alguna otra manera a utilizar TIM, pero los recursos que se entregan, en este caso porque fue mi decisión personal aprender, yo pagar y costear mis estudios, eso. Fantástico, gracias José. Y lo lograrás. Profesor. Sí, Carlos. Sí, Perdona, profesor. quería comentar además que, un poquitito, Carlos, que quería comentar además que tenemos compañeros de Costa Rica, de Perú, así que me gustaría también que podamos tener esas intervenciones cuando puedan, ¿ya? Por favor, Carlos. Sí, profesor, yo me decanté por este curso por 2 cosas, ¿eh? Para mí son un medio y son un fin también. Primero, yo me siento que estoy en un estado embrionario en la inserción de todo este mundo que se me vino encima dada la coyuntura. Y luego, aprender para que mis clases tengan mejor calidad, que mis estudiantes entiendan que en este entorno virtual no es lo mismo que antes a través de una videoconferencia. Hay otros mecanismos, dar rienda suelta quizás a otros métodos de entregar la información y sobre todo potenciar el desempeño. Porque desde mi punto de vista, sin ser profesor, sin haber estudiado pedagogía, en el plegado me interesa que el estudiante tenga una base teórica y la ponga al servicio de un desempeño, llevándolo en esta nomenclatura nueva de las competencias, las habilidades, qué sé yo. Pero al mismo tiempo, y aquí cierro el comentario, necesito a mi partido vital, a los minutos que estoy jugando, ser un producto mucho más apetecible en el mercado, toda vez que yo ya estoy viendo que la academia está exigiendo, primero, tener el grado académico de doctor, ¿no es verdad? Con la inversión que eso conlleva, y al mismo tiempo estar ayornado en la nueva forma, en este nuevo mundo de impartir docencia y un aprendizaje sumamente intencionado. Ahí están las 2 motivaciones que tengo. Estar vigente, pero sobre todo aprender y darme cuenta, profe, que sé tan poco de esto que a veces me llego a agobiar. Sí, bueno, qué buenas las intervenciones. Les quiero decir a todos que no quiero levantar las expectativas, pero estamos en ese camino. Justamente lo que han nombrado, lo que ustedes buscan, es lo que nos motivó a armar este diplomado, ¿ya? Y van a lograr manejar seguramente más herramientas multimedia, se van a poder lucir en sus presentaciones o en sus conferencias más que cuando empezaron el diplomado, pero va a depender mucho de lo que ustedes mismos investiguen. Nosotros ponemos el título y ponemos el requerimiento y ustedes van a tener que bucear y ocupar esas horas sobre las cuales nosotros calculamos que tenían que dedicarle a este diplomado para poder hacer más rico el uso de esas herramientas multimedia y este proceso de aprendizaje virtual que tiene una estructura. La gracia es que hoy día, como vemos, cualquier persona puede dedicarse a la docencia y más encima si tiene carisma y lo hace bien, hasta podría resultarle, pero de la parte académica y la parte del proceso, del sistema de aprendizaje que vimos en esta sesión, ¿lo estará haciendo bien? Eso es lo que se van a llevar de este diplomado. Y además las herramientas. Así que, Gabriel, cuéntanos. Disculpa. Bueno, respecto a mis expectativas, soy fonoaudiólogo, trabajo en educación pública ya hace algunos años y justamente mis expectativas están relacionadas con eso, con contribuir a la educación pública y porque justamente ahí es donde vimos con un grupo de colegas que había y hay gran brecha tecnológica tanto en los colegas docentes como en los estudiantes. Intentamos, de hecho, implementamos la plataforma de Google Suite y todo el tema del correo electrónico y todo lo que está en torno a ello, intuitivo, con las puras ganas, y la idea es poder
obtener, alcanzar el conocimiento que lleve en particular para poder desarrollar modelos que vayan en paralelo a la educación como la conocemos, tradicional, antigua, pero que a su vez vaya formando a los chicos desde los cursos más básicos, más elementales en adelante, en una alfabetización digital y que es parte de las competencias que necesitan para la vida del ahora, que lo hemos visto, y del futuro. Por ahí está mi motivación, en poder contribuir a esa alfabetización digital y reducir las brechas, tanto en el contexto local como, si se puede, en lo más amplio. Fantástico, Gabriel, muchas gracias. Y para poder complementar además eso, una hora de aprendizaje físico tiene que ser equivalente a una hora de aprendizaje en e-learning. Eso llévenselo como premisa, porque cuando quieran hacer una adaptación de físico a e-learning no puede haber desmedro. Es aprendizaje, por lo tanto el proceso debiese darse solamente en otro formato. Daniela. Yo, que quería hablar hace muchísimo rato, pero no se me daba. No se preocupe. Era yo la insegura de comento, no comento, hablo, no hablo. Yo soy, como lo escribí anteriormente en el chat, yo soy educadora de párvulo. Y a mí desde el día 1 que empezó la pandemia se me pidieron videos para enviarle a los niños a sus casas. Entonces, yo en ese momento trabajaba en 2 colegios, entonces tenía que grabarme, me ponía un delantal para grabarme en uno y me ponía otro delantal para grabarme en el otro. Y era súper complicado de repente porque yo decía, pucha, estoy haciendo siempre lo mismo y después, ¿cómo los motivo? ¿Cómo sigo motivando a los niños? Después ya comenzamos con las clases virtuales también, en ambos colegios. Trabajamos con videollamada y es súper difícil porque yo trabajo con niños de 4 a 6 años. Entonces, mantener a los niños una hora en clase con una actividad es súper difícil y además están los apoderados al lado. Entonces, el miedo a equivocarse es tremendo. Porque está el papá al lado, entonces uno no puede decir nada mal, la clase tiene que ser perfecta. Son todas grabadas, se suben a diferentes plataformas para que los niños que no estuviesen presentes pudiesen ver las clases también. Entonces como que se te presentan, uno como que va avanzando y después se te presenta otra dificultad de que es como, un día me pidieron, Dani, haz una actividad entretenida que era, por ejemplo, un pasapalabra, un rosco. Y yo dije, ¿cómo hago un rosco con niños de 4 años? Se me complicó muchísimo y justo estábamos pasando animales. Entonces, ¿qué hicimos? Hice, por ejemplo, el rosco con diferentes animales. La A, B, C y con adivinanza. Entonces, después, claro, expuse ese juego en el colegio y dije, pero ¿qué voy a estar exponiendo yo si yo no sé nada de esto? Yo hice el juego porque me pidieron que lo hiciera. Y esa fue como mi motivación para entrar a este diplomado, que es como si voy a enseñar algo, quiero enseñarlo bien. Independiente que fuese una capacitación para el colegio, de cómo implementé yo un juego dentro de mi clase. A lo mejor no a todos les quedó claro, dentro de un colegio hay profesores de diferentes edades, profesores que tienen diferentes capacidades tecnológicas, algunos son más rápidos, otros les cuesta muchísimo. Entonces era como, ¿cómo ayudarlos yo dentro de lo que yo sabía? Lo mismo me pasaba con mis amigas, por ejemplo, las que también son educadoras. Pero Dani, ¿cómo lo hacís con las videollamadas? Allá mandándole videos de cómo lo hacía, tutoriales de cómo grababa yo los videos, tutoriales de cómo se suben a la página. Y gracias a eso ha ido creciendo mi interés por seguir mejorando dentro de estas plataformas. Y por lo mismo entré a este diplomado y he querido seguir, entre comillas, como surgiendo. Bueno, no tengo la cámara activada, pero hice las comillas aquí con mi manita. No se ven. Y seguir avanzando, para seguir ayudando a personas que están igual que yo, porque que te pidan algo y que tú no sabes cómo hacerlo es súper difícil. Entonces, como que tener a alguien al lado que te va a apoyar es mucho mejor. Y yo soy como, yo amo mi trabajo, yo amo ser educadora de párvulo. Yo puedo pasar todo el día, de hecho,
paso todo el día haciendo videollamadas, porque como son 2 colegios, o en la mañana uno, en la tarde el otro, y yo no me siento agotada. Yo no siento que me estrese ni nada de eso. Entonces, si hay momentos, por ejemplo, los viernes, ahí ya yo no doy más. Ahí ya, como se viene el fin de semana, descanso, pero amo mi trabajo y me gusta seguir estudiando y seguir como perfeccionándome dentro de. He participado de diferentes capacitaciones y charlas y por lo mismo quise ingresar a esta, porque como es mi trabajo ahora es por internet, quiero hacerlo bien también. Muchas gracias, Daniela. Mira, me acuerdo que cuando comenzamos en este tema, nos dimos cuenta, cuando armamos las primeras aulas, nos dimos cuenta que nadie se escapaba de la colaboración. Eso lo tiene el e-learning nomás. Es decir, si tú estás en un grupo de estudio, seguramente va a haber un grupo dentro de ese grupo de estudio que no va a intervenir o no va a participar mucho. En el e-learning tú puedes generar que no suceda eso. Y además, las intervenciones son de frente. Es decir, acá, cuando conectamos la videocámara, nos vemos a los ojos, pero en el fondo estamos viendo el rostro de la persona. Cuando estamos en físico, el profesor hace una pregunta, contesta a alguien y después nos vamos con otro personaje y ya nos olvidamos, tal vez le vemos la espalda o lo vemos de lado a ese alumno y ni nos acordamos mucho de esa intervención. Mientras tú estabas hablando acá, tus compañeros, por un lado, empatizaron justamente, porque seguramente muchos de ellos están en la misma situación, tuvieron que hacer videos, se tuvieron que meter obligados a herramientas multimedia que antes no manejaban, y por otro lado se dieron cuenta además de lo bonito que es tu trabajo. Entonces, en ese sentido, somos 34, 35 personas, creo que son 39 los que están inscritos, y seguramente más de alguna experiencia nos va a sorprender. Y eso es lo que quiero que también descubramos, pero además, no solamente como cuento ni como curiosidad de poder saber qué es lo que hay detrás de cada persona, sino más bien cómo eso nos puede servir en este sistema de aprendizaje que vamos a crear. En lo personal también me gustan las clases súper participativas. Nosotros utilizamos la plataforma Meet. Entonces yo veo a todos los niños participan. Mis clases son 50 por 30 minutos contenido, 30 minutos conversación. Y me gusta que todos participen y por eso hablaba yo, por ejemplo, de la metacognición. Cuando nosotros trabajamos con los niños, a mí me gusta que los niños me digan qué aprendieron, cómo lo aprendieron, qué fue difícil para ellos, qué les costó más, qué fue más fácil, porque siempre hay algo que es más fácil y me gusta que ellos participen y los papás también. Hay, no sé, las hermanas mayores me dicen de repente, me hubiese gustado tener una tía como usted. Porque claro, con lo del aprendizaje significativo, o sea, yo quiero que mis alumnos me recuerden por algo bueno, que la tía me escuchó en esto, que la tía me ayudó en esto otro, que la tía se preocupó de lo que yo estaba aprendiendo, para que ellos sigan avanzando y se sientan capaces de lograr mucho más. Sí, eso va a suceder y además que ahora con tu conocimiento progresivo seguramente te va a hacer un poco más apetitosa para los alumnos en cuanto a las herramientas que puedas mostrarles y los nuevos formatos. Como les he dicho varias veces en esta sesión, el tema de la innovación y la curiosidad tiene mucho que ver y este mismo diplomado nos va a dar herramientas para fomentar esa innovación o curiosidad hacia el aprendizaje. Un par de avisos también que tenía que pasar era que en nuestra aula existe un apartado de colaboración y esa colaboración permite que podamos subir documentos documentos, imágenes, presentaciones que puedan tal vez ayudar en nuestro aprendizaje y que van a ser complementarios y que todo el mundo puede compartir. ¿Ya? Entonces, en esas colaboraciones pueden compartir documentos desde su Drive, Dropbox o los almacenes que suelen utilizarse justamente para compartir documentos. Y lo otro que les quería comentar es que me habían preguntado antes por el foro de cafetería, alguien hizo una mención inicialmente sobre el foro de cafetería. El foro de cafetería es para que tengan un espacio de distensión. Yo sé que ese espacio de distensión también lo van a trabajar seguramente en su foro de grupo de estudio, pero es un poco para separar las líneas. Si de repente quieren ponerse de acuerdo para, como grupo, armar algo más o querer conversar de repente sobre algún tema
y si me quieren incluir también en ese debate no tengo ningún problema, ¿ya? Pero es como el espacio de distensión. ¿Ya? Ustedes ahí le sacarán el mejor provecho, eso está volcado hacia los alumnos, más que a la experiencia de aprendizaje en sí. A medida de avanzar al autoaprendizaje, si surgen dudas a quién recurrir, somos 2 docentes que estamos absolutamente dispuestos para satisfacer todas las inquietudes de su aprendizaje, por lo tanto, no los vamos a dejar solos hasta el final. Ustedes se van a dar cuenta que solitos van a migrar hacia el autoaprendizaje, pero independiente de eso, en los 3 módulos van a requerir de facilitador, de guía, orientador. Nos vamos a ir transformando en facilitadores hacia el final. ¿Ya? Hoy día estamos más bien como profesores todavía. ¿Cómo puedo saber quiénes más conforman el equipo? Me pregunta Carlos. La verdad que tienen que irse ahí eso significa que no ha pasado por todas las partes del aula, Carlos. Tienes que irte ahí a las evaluaciones, bucear en los foros, y hay una parte donde dice la conformación de equipos. Yo estuve, antes de meterme al aula, justamente fui a ver los equipos, así que les puedo mandar la respuesta, pero buceen un poco todavía. ¿De cuántas personas es cada grupo? Sobre 25 eran 5 personas, así que son grupos de 5 personas. No sé si alguien más nos quiere contar su experiencia. O las expectativas que tienen sobre el diplomado. Yo quería escuchar también a gente del extranjero, de fuera de Chile, aprovechando que tenemos alumnos que nos pueden dar otra experiencia. Ya.